Hola, ¿qué tal, queridos televidentes y seguidores de las redes sociales? Estamos un día más en su programa La Lupa. Gustosa su servidora, Elsa Viviana Peralta Hernández, de saludarles como todos los jueves en un ambiente agradable, relajado, ya casi para finalizar la semana, en el que nos tomamos este tiempo para conocer y aprender un poco más sobre ciertos temas. Para mí es un gusto, de verdad, saludarlos como siempre el día de hoy, pero particularmente porque hoy tenemos una invitada también de súper lujo que nos va a platicar sobre un tema muy delicado. De manera reciente hemos sabido que en nuestro país tenemos unas cifras alarmantes a nivel internacional y desde luego nacional en materia de desaparecidos, en materia de fosas, en materia de personas que no encontramos, que no, sus familiares no saben dónde están y las circunstancias bajo las cuales han desaparecido son circunstancias muy penosas. Es así que nos platicará el día de hoy nuestra experta, invitada y gran amiga, la comisionada Patricia Ordóñez León. Ella es comisionada, como les leeré enseguida su presentación, en el estado de Tabasco. Y ella nos propone que platiquemos y charlemos el día de hoy para que ustedes se enteren y conozcan cómo funcionan estos mecanismos y todo lo que pueden hacer para acceder a esta información con el tema derecho a la verdad, desaparición forzada y transparencia. Un tema de verdad muy delicado, un tema muy interesante y que debería de preocuparnos a todos por la trascendencia social que tiene dicho tema. Les presento entonces, y voy a leer brevemente su semblanza, a Patricia Ordóñez León. Les decía, ella es comisionada en el ITAI, el Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información, y también ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad de ese estado. Es doctora en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, profesora investigadora de la Universidad Juárez de dicho estado, y ha ocupado diversos puestos en la administración pública e iniciativa privada, entre los que destacan su labor como proyectista en el Poder Judicial del Estado de Tabasco, gerencia en algunas instituciones bancarias, encargada de direcciones tales como la de Patrimonio en la CEDESPA, responsable del área de posgrado de la Universidad de Juárez, Autónoma de Tabasco, gerente en instituciones también bancarias, subdirectora y directora general en áreas jurídicas, tanto en el Poder Ejecutivo del país como en algunas otras instituciones, tanto públicas como privadas. Es autora del libro México y su participación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Control de Convencionalidad y Reforma en Materia de Derechos Humanos. Autora de un capítulo en los libros Mediación y Derechos Humanos, un escenario comparativo entre los sistemas universal, regional y nacional, Derechos Humanos y Globalización, los derechos humanos en el tercer milenio, Derechos Humanos, Desafíos y Perspectiva desde la Globalidad Política y Constitucionalismo contemporáneo en América Latina. Recientemente publicó La desaparición forzada en México por una editorial muy conocida. Cuenta con publicaciones de artículos en diversas revistas nacionales e internacionales, también en relación con este tema y muchos otros más. Ha participado como ponente en foros, conferencias y congresos en el ámbito nacional e internacional. Ha sido también asesora en ambos foros nacional e internacional, en eventos digamos, de trascendencia importantes, como cursos de actualización, también en el ámbito federal y judicial y local. Ha dirigido y formado parte de diversos proyectos de investigación y ha sido también integrante de 5 redes nacionales e internacionales de profesionales del derecho, entre las que se encuentran la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana, del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario. Miembro de la Barra Tabasqueña de Abogados, de la Asociación de Abogadas Tabasqueñas y miembro del número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, entre otras organizaciones. Bienvenida, mi querida Patti, qué gusto saludarte esta tarde aquí en tu programa La Lupa para platicarnos de estos temas. Derecho a la verdad, desaparición forzada y transparencia. ¿Qué nos puedes contar, amiga? Bienvenida, saludándote aquí esta tarde. Muchas gracias, Vivi.
por la invitación. Me da mucho gusto estar en tu programa. Sé que es un momento que has tenido intervenciones de gente de mucho prestigio, Como tú. compañeras, gracias, de compañeras que me han antecedido, que han hablado de temas muy interesantes. Pues mira, ¿qué te puedo decir del derecho a la verdad y la desaparición forzada? La desaparición forzada es un tema que día a día cobra más importancia en nuestro país. Hace unos años, y voy a remitirme al por qué llegó a este tema de desaparición forzada que hoy es tan comentado. Hace unos años, como parte de mi trabajo de investigación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, empecé un trabajo que inicialmente iba a buscar todas las resoluciones de la Corte Interamericana donde hubieran sancionado a nuestro país, donde se hubiera sancionado a México. Pero al empezar a buscar todas las resoluciones y demás, me llamó la atención el conocer eran las resoluciones más recurrentes. Y me llevo la sorpresa de que las resoluciones más recurrentes eran de casos de desaparición forzada. Debo decir que yo nunca lo hubiera pensado, porque es un delito que se considera de mayor realización en estados donde existen conflictos armados, donde existen regímenes dictatoriales, donde no hay una libertad de tránsito o existe, pero no tan marcada, ¿no? O no tan, el derecho no tan accesible para todo el mundo. Normalmente los casos de desaparición forzada los relacionaba yo con Guatemala, con Chile, con Argentina, pero nunca pensé que con México. Y cuando llego al punto de saber que existen tantas resoluciones, bueno, me inclino por esto. Y veo que desaparición forzada no es determinar que la persona desde el principio, desde que ya no está localizable, no se le puede dar por muerto. Y hay un criterio que emite Pablo Banucci, quien fue juez de la Corte Interamericana, en la audiencia 154, donde dice que una persona desaparecida es una persona que tiene una muerte no concretizada. ¿Por qué? Porque se mantiene en vilo la situación de la persona hasta que con el transcurso del tiempo se puede determinar que no está localizable y que se puede dar pues ya por fallecida, ¿no? Sin embargo, durante todo este tiempo, los familiares, las personas que tienen interés en saber dónde está, pues necesitan llegar a la parte de procuración de justicia, a la parte de investigación, ¿no? ¿Y por qué el derecho a la verdad, desaparición forzada y la transparencia? Bueno, pues el derecho a la verdad es el conocer qué fue lo que pasó con esta persona que se determina como desaparecida. En México el referente más conocido es el caso Radilla Pacheco, que es un caso emblemático porque marcó la reforma a nuestra Constitución que vino a dar una importancia relevante a los derechos humanos y que cambió en 2011 la forma de concebir los derechos humanos y que está relacionada con un caso de desaparición forzada. Radilla Pacheco fue desaparecido por el ejército y el caso se llevó a la Corte Interamericana, determinándose pues todo lo que después vino a reformar la Constitución. Entonces, el derecho al acceso, el derecho a la verdad es el conocer y el saber qué fue lo que pasó con esta persona. Hace unos días celebrábamos el Día Internacional de los Periodistas, del periodista, y me llamó la atención la cantidad también de desaparecidos que hay de este rubro. Y no es tan alarmante como en otros países, sin embargo, es un foco interesante ahí. Por ejemplo, en Chihuahua, el caso de caso Campo Algodonero, que fue un caso donde empezaron a desaparecer las mujeres y después fueron víctimas de feminicidio, porque finalmente fueron desaparecidas y fueron apareciendo los cuerpos. Pues la mayor solicitud que hacía la sociedad, no solo de Chihuahua, sino del país y a nivel internacional, era saber cuál era la razón, conocer la razón del por qué el delito se cometía con mujeres con ciertas características y con cierto perfil.
Ahora tenemos el caso que ha sido un referente porque es muy actual, el caso de Ayotzinapa, un caso que en especial se ha dado mucha importancia en esta administración, que le han dado mucho seguimiento y que han habido avances, donde la Comisión del Derecho a la Verdad vino, intervino y hicieron visitas in situ, han hecho una serie de investigaciones buscando llegar a conocer qué fue lo que pasó con los 43 estudiantes de los que todavía no se conoce cuál fue la razón por la cual fueron desaparecidos. Entonces, el conocer qué es lo que pasó, porque finalmente la forma de pensar de los seres humanos, y me voy a referir de manera particular a los mexicanos, la cultura mexicana, nosotros tenemos un alto valor por nuestros familiares y celebramos, por ejemplo, el Día de los Muertos, pero sabemos que es una tradición el llegar a verlos donde se encuentran sus restos. En el caso de las personas que son víctimas de desaparición forzada, pues lo que quieren saber sus familiares es dónde están, qué pasó, por cuestión ética, moral, religiosa. Quieren saber qué fue lo que pasó con su familiar, porque finalmente puede estar desaparecido, pasa el tiempo y ya lo confirman que fallece por consecuencia de una desaparición forzada, pero se quiere saber qué fue lo que pasó, si fue en manos de las autoridades, si fue una cuestión de algún secuestro o algún delito, pero también este es un delito continuado porque no hay llamadas, no te piden alguna recompensa, solamente desaparece la persona y no se sabe exactamente qué es. Y ahí es donde inicia el acceso a la justicia, porque esto se detona. Una vez que la persona ya se considera como desaparecida, se detona la alerta AMBER, las que conocemos, y se empieza a circular en todas las redes sociales, y se empieza a circular los datos, la media afiliación de la persona, y hasta que ya a través del tiempo se puede decir que ya esta persona está desaparecida. Se ha dicho que se habla de un duelo no concluido, porque no concluye esa parte emocional, afectiva, ética, psicológica, e inclusive yo comentaba hasta de tipo cultural y de tipo religioso, hasta que no llegas a conocer qué fue lo que pasó con la persona. Oye, Pati, a ver, te quiero, retomando tus palabras, podríamos entender entonces, de acuerdo con lo que nos platicas, que la desaparición forzada la vamos a entender por que puede ser una manera en la que la persona desapareció, no se sabe de ella, no se ubica, ¿no? Valga la redundancia, la expresión. Pero ¿por qué forzada? ¿Cuál es el factor que le da esa característica determinante de forzada? Y entonces, ¿qué diferencia tendríamos entre, por ejemplo, un secuestro o la simple desaparición de una persona por extravío o por otras circunstancias? ¿Qué es lo que le da la característica de forzada? ¿Qué implica que sea desaparición forzada? Pero en el caso de los secuestros, por lo general vienen producto de una amenaza, o sea, de una solicitud, de un cobro, de una cantidad para regresar a la persona. El caso, ¿qué le da la característica de desaparición forzada? Que se cometan por autoridades, por el ejército, por la policía, digo, son los casos más específicos, ¿no? Sea, es cualquier arresto, detención, secuestro, inclusive levantamiento que haga la autoridad, ¿no? O que prive a estas personas, obviamente, primero de su libertad y después de la vida, ¿no? Sin que se les pueda ubicar fácilmente, ¿no? Y esto, la característica de forzada es que sea obra de agentes del Estado o grupos específicos en ese sentido, ¿no? Y es. Ok, oye, y entonces, bueno, si la entendemos así, ¿por qué se da este tipo de conductas? Digo, es parte de y lo voy a decir así, de los abusos de autoridad que se cometen en algunos momentos, ¿no? Recientemente, yo creo que fue motivo de muchos, lo escuchamos en las noticias, de una familia que la detuvieron en el norte del país, que la detuvieron unos policías
y que estaban desaparecidos. Y lo último que se sabía era que los habían detenido aparentemente por una infracción. Y empezó a circular la noticia y demás. Ya después, pues aparecen las víctimas, ¿no? De esta desaparición. Pero finalmente son abusos que se cometen en el ejercicio de las funciones. Por ejemplo, se ha comentado mucho que a veces los policías detienen a alguien y se les cometen sobre ellos alguna violación a su persona, los maltratan, los golpean y se les pasa la mano, ¿no? Y se mueren estas personas a veces en manos de los policías, de los militares, en fin, y que pues, se les hace muy fácil en lugar de comparecer y dar vista a las autoridades de lo que ocurrió, porque lleva implícita una responsabilidad del servidor público, del policía en este caso, o del miembro de la Fuerza Armada, del Ejército, quien cometió el delito como tal. En lugar de dar vista y decir lo que ocurrió porque tiene una responsabilidad, se les hace más fácil ligarlo y dejarlo ahí y que se investigue. Y si aparece y si lo dejan en un lugar de fácil localización o que se puede ubicar, pues va a ser mucho más posible que conozcamos qué fue lo que pasó o sus familiares. Pero al final son producto de algunos abusos que se cometen por parte de las autoridades. Oye, Patti, y entonces, ¿quién comete de manera específica esta desaparición? Pues en los casos que se han presentado en México han sido de manera más especial los grupos de parte del ejército, la policía, en los diversos niveles que existe. Y bueno, por particulares, o digo, nosotros no tenemos como los casos de Latinoamérica, que fue a los que me referí al inicio, en el caso de Guatemala, en el caso de Colombia, que fue la guerrilla, que fueron los miembros de los opositores, En que fue Argentina, en Chile, en Brasil, las Argentina, dictaduras. Ajá. así es, que fue producto, fueron diferentes circunstancias y diferentes móviles los que han llevado a las desapariciones. Nosotros es muy marcado, como lo decía, quienes lo han cometido en México. Ok. Oye, ¿y se regula de alguna manera este tema? ¿Es la desaparición forzada está regulada y cómo está regulada? Y ya existe en el Código Penal, existe una disposición, ya está regulada la desaparición como delito. Es un delito continuado, lo que comentaba yo, y ya hay una sanción como tal. Oye, ¿y qué derechos vulnera esta desaparición forzada? Pues derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la dignidad, porque finalmente todos estos derechos, pues al privar a la persona de su libertad, al no saber qué fue lo que pasó, al atacar a su dignidad, porque se empiezan a suponer diferentes situaciones por las cuales fue desaparecido, se empiezan a armar diferentes supuestos y hasta que realmente se llega a la verdad jurídica, que esa es la razón por la cual y una de las principales dolores de las víctimas, de los familiares de las víctimas, que quieren conocer qué fue lo que pasó. Y ahí tenemos esa dualidad, el derecho de la víctima y el derecho de la sociedad de Eso te iba a conocer. comentar. No, pero antes de ir al derecho, en esta dualidad yo incluiría a la víctima y a la familia, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O Los sea, familiares porque de las víctimas que tienen que tener un acompañamiento muy especial hasta llevar a conocer, hasta que se le pueda dar una reparación del daño, que muchas veces viene acompañada no solo de manera económica, sino un acompañamiento psicológico, terapéutico, donde se puede determinar el tiempo de vida, la expectativa de vida, lo que la persona que ha sido víctima del delito se le ha privado, porque todos tenemos un proyecto de vida, la Corte lo ha definido como tal, la Corte claro, Interamericana, como un proyecto de vida. Cuando, por ejemplo, a las diferentes edades, ¿no? ¿Cuánto tienes de proyecto de vida o cuál es tu proyecto en cuanto a lo que vayas a trabajar, lo que estudies, lo que vayas a producir, lo que vayas, todo eso es parte del proyecto de vida, la familia que vayas a formar, es toda la parte integral del ser humano. que la rompen, la acaban con ella. Fíjate Así es. que tocas un tema muy interesante. Hace poco, una amiga magistrada del ámbito federal laboral
sacó una resolución para juzgar con este tipo de perspectiva, porque resulta que a una persona la desaparecen, no recuerdo exactamente las circunstancias, a una persona la desaparecen y ella se vio pues mermada su economía ahora sí que sin mencionar todo lo demás que implicó, ¿no? Pero fundamentalmente por el aspecto económico, a ella se le ocurre pedir que en el área laboral donde él trabajaba le fuera otorgada sus seguros y sus indemnizaciones y demás, ¿no? Resulta que la dependencia de gobierno le dice no, porque pues tráeme el acta de defunción. Y ella dice, no, a ver, es que no me pueden expedir un acta de defunción porque la persona está desaparecida, no la encuentran, ¿no? El caso es que hizo valer en materia laboral todos estos derechos y en esta sentencia que esta amiga resolvió, que por cierto hizo algunas ponencias al respecto, resulta que, bueno, ella expone esta circunstancia y le otorgan a ella, derivado de cierto tiempo transcurrido y de las circunstancias en las que se da esto, le otorgan el derecho a cobrar una serie de prestaciones porque, pues bueno, se advierte que sí, que la persona está desaparecida, ¿no? Y que hay una serie de circunstancias que presumen su muerte, ¿no? Es una presunción en ese sentido que hace que se acredite a favor de la persona el derecho a adquirir ciertas prestaciones laborales que tenía, sobre todo de tipo económico, para poder sufragar, entre otros casos, la búsqueda, ¿no? Poder continuar, porque ella decía, bueno, ¿cómo continúo la búsqueda de la persona si ya no tengo dinero, ¿no? Si ya no tengo ni para mantenerme. Y además ese es otro factor muy importante que quisiera traer a colación, ¿no? La mayoría de las familias está comprobado en estos recientes casos que las cifras son alarmantes, la cantidad de desaparecidos se maneja una cifra de 90,000, ¿no? 90,000 personas desaparecidas. Sí, o sea, es impresionante esa cantidad y a mí me extraña que no haya causado la noticia tanto revuelo y no haya causado pues tantas circunstancias que preocuparan al Estado mexicano, porque bueno, estamos hablando de desaparición forzada y como Estado te debe de preocupar en todos los niveles, ¿no? Porque se supone que estás involucrado en todos los niveles y en todos los ámbitos de poder, ¿no? De una u otra forma impacta, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues el que no, esa cantidad, atrás de esa cantidad de 90,000 personas desaparecidas, viene también un tema donde hay familias que atrás de estas familias, el mismo aparato del Estado, al ser juez y parte, no se involucra del todo en el apoyo y la búsqueda de estas personas. Las personas se han tenido que agrupar por su cuenta, han tenido que trabajar con sus propios recursos y han tenido que recibir ayuda inclusive de organizaciones de otro tipo, porque no es el Estado el interesado en este tema, ¿no? ¿Qué opinas al respecto como experta? Mira, existe la Comisión Nacional de Búsqueda, que sí es un logro importante que se ha realizado de manera reciente. Ya la mayoría de los estados tienen estas comisiones establecidas en los estados. Existe la Comisión Nacional y sus similares en los estados. Pero lo que señalas es cierto. Junto a las comisiones han surgido esas organizaciones no gubernamentales que se han formado para buscar de manera coadyuvar con las organizaciones, con la Comisión Nacional, en la búsqueda de sus personas, de sus familiares desaparecidos. Y sí, efectivamente reciben recursos o apoyos de organizaciones internacionales que están con esa misión también y que se dedican precisamente a buscar a las personas desaparecidas. Hay ciertos estados del país donde existen focos. Por ejemplo, en Coahuila hay una cantidad de fosas muy grande y se ha estado haciendo esta labor de búsqueda. Se requiere una serie de infraestructura que se ha venido dotando a los estados y es un trabajo que se tiene que hacer de manera coadyuvar con la parte, con las fiscalías. Sí hay un trabajo muy formal, muy especial que se ha realizado. El propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, constantemente ha estado dándonos saca notas y nos han estado dando informes sobre el tema, y quien está a cargo también de la comisión de búsqueda y de la comisión de víctimas también nos están comentando cómo van las estadísticas
conocemos qué cantidad de desaparecidos. Efectivamente es un número que cada día se incrementa más y que es alarmante, es una situación que a todos nos preocupa. Y también todo lo que se requiere, porque además puedes encontrar alguna osamenta, pero necesitas un experto que pueda hacer la validación de que realmente esta estructura ósea que encontraste corresponde a la de la persona que buscas. Entonces, realmente es un tema inacabado, donde sí hay esfuerzos importantes y relevantes, pero también donde la parte de la sociedad y de la sociedad mexicana a través de las ONGs está teniendo una participación muy importante. Oye, en función de lo que te decía de este caso, a ver, te quiero hacer varias preguntas. Voy a ir en orden, ¿no? Me decías que esto ya está considerado como delito. ¿Qué penalidad se impone? ¿Tienes alguna idea de la penalidad que corresponde al delito de desaparición forzada? Mira, ahorita te voy a dar el dato. Ujú. Incurre en delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar la víctima o su suerte o paradero. A quien comete este delito se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de 4,000 a 8,000 días de multa. Ah, pues Existe tiene una penalidad importante, ¿no? Y existe la Ley General en materia de desaparición forzada de personas cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que data, estoy abriendo la ley para podértela dar de manera específica y dar el dato completo. Fue publicada el 17 de noviembre de 2017. Pues es reciente realmente. Es reciente. De Ujú. 2011 para acá, porque después de la resolución de la Corte Interamericana del caso más conocido o emblemático, como yo lo cité hace un momento, que es el caso Radilla, se han venido estableciendo diversas legislaciones, como esta, ¿no? La ley general en materia de desaparición forzada y a su vez las comisiones de búsqueda, todo este mecanismo jurídico que se ha establecido para poder atender este delito de manera completa, ¿no? Ok. Oye, Patti, ¿y cuánto tiempo después de que desapareció una persona? Supongo que la ley ya lo señala, entonces, se hace el declaración de ausencia. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿5, 10, 3, 2 años? Mira, se tiene que seguir todo el trámite, todo el tiempo que respecto a la declaración de ausencia, que son 365 días para que ya una persona se pueda dar. Bueno, ahí varía, voy a buscar el, el dato para no estar errando. Eh, Mira, aquí en algunas notas que tengo, me mencionan que de acuerdo, para hacer la declaración de ausencia, de acuerdo con el Código Civil, en el artículo 669 se señala que son 2 años desde que se nombró al representante del ausente, o bien 3 años si el ausente había dejado a alguien como apoderado, ¿no? Sí, estaba Este, buscando esa disposición. Yo te comentaba que se tenían que seguir los términos de la declaración de ausencia, nada más ok, que te dije 1 año, pero lo correcto son 2 años o hasta 3, de acuerdo a la legislación del ok. Código Civil Federal. Ahora, lo primero que, perdón, lo primero que se tiene que hacer es dar vista, iniciar todo el trámite conforme Fiscalía lo va determinando, se emite la alerta AMBER, la alerta de búsqueda y se va siguiendo de manera paralela todo el tiempo de una declaración de ausencia. Ok, para que pueda cronometrarse el tiempo y darse los años que marca la normatividad, ¿no? Oye, Sí, me hablabas hace poquito ahorita mencionabas eso de la comisión de búsqueda de personas. ¿Qué hace esta comisión? pues precisamente esa es la finalidad que tiene, ¿no? Apoyar a las personas, a las víctimas para localizar
a sus familiares. Ellos tienen la obligación de trabajar de manera coadyuvar con fiscalía. Realmente el delito de desaparición forzada lo debe seguir fiscalía, pero y seguridad pública. Sin embargo, estas comisiones deben apoyar a los familiares de las víctimas en todo el proceso. Esa es la función principal para la cual fueron creadas. Llevan también un padrón o una cantidad de personas desaparecidas, llevan sus estadísticas. Hay diferentes acciones que están específicas en la propia ley donde le dieron creación a la parte de la comisión. Tienen también ellos que tener personas expertas en enfoque psicosocial, en vinculación con la familia, en la parte emocional. Es un acompañamiento que se debe dar en todos los sentidos a los familiares de las víctimas de desaparición y pues al final a la familia que también es víctima del delito. Ok, entonces digamos que esta comisión tiende a impulsar esta vinculación, esta operación, esta gestión, inclusive, bueno, desde luego dar seguimiento y tal vez hasta evaluar las acciones que lleven a cabo las autoridades, que te digo que esto es muy complicado. A mí me parece, haciendo un análisis crítico, que bueno, está bien hecho el que se cree este tipo de comisiones, como bien dices tú, es un gran avance para lograr esto, pero siempre este tipo de acciones suelen burocratizarse no en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y suele suceder que, bueno, el mismo gobierno, que es el que está involucrado, el Estado que está involucrado en esta desaparición, que cree una comisión que se dedique a que lo investigue propiamente en este tipo de cosas, luego resulta complicado, ¿no? Resulta que son esfuerzos que pareciera boomerangs, ¿no? Así que chocan entre sí y que luego pues no dan el resultado y que se crean organismos, organizaciones que tienen una muy buena intención. Yo en este caso no la critico, pero sí siento que a veces el resultado, tal vez el mismo Estado que mantiene este tipo de comisiones está interesado en que no resuelvan, ¿no? Tú podrías hacernos ahorita un análisis y ya entrando de lleno en materia del tema que nos quieres platicar, de derecho a la verdad y todo lo que hay atrás de esto, aterrizándolo también a transparencia. ¿Qué tan transparente es el actuar de este tipo de comisiones? ¿Qué tan transparente desde tu perspectiva es la gestión que llevan a cabo las fiscalías o la fiscalía especializada? Creo que hay por ahí, ¿no? ¿Qué tan efectivo y transparente en materia de rendición de cuentas es el actuar de todos estos involucrados, ¿no? Y si realmente se percibe, desde luego que primero que nada por las familias y después por la sociedad, un resultado al respecto. Fíjate Para que llegar, perdón, para llegar entonces sí a hablar de que se está haciendo efectivo el siguiente derecho, que es el derecho a la verdad, ¿no? sí, es sumamente interesante lo que preguntas porque además es parte o es el punto fundamental a donde se quiere llegar. A ver, el hecho de que una fiscalía realice un trabajo de investigación y de integración de una carpeta y reúna todos los requisitos va a permitir tener un acceso a la justicia. Y el conocer a los familiares todo ese procedimiento que se siguió apegado a derecho, de acuerdo a la Constitución, a los tratados internacionales o tratados internacionales y Constitución y demás leyes, eso le va a dar al ciudadano, a la sociedad y a las personas víctimas, familiares de la víctima de desaparición forzada, el tener la tranquilidad y la seguridad de que realmente se hizo una investigación y lo que le están diciendo que fue la razón por lo que su familiar fue objeto de una desaparición forzada, es lo que le va a llevar a la verdad jurídica, que es a la que se quiere llegar. Pero esto es algo muy, muy interesante, porque si bien todos los procedimientos en México y bueno, en muchos países existe una gran desconfianza sobre los órganos impartidores y procuradores de justicia. Todos conocemos que muchos, cuando ocurre un delito, decimos, bueno, ¿iré a fiscalía o no iré a fiscalía? ¿No? Por todo lo que implica. Existe una gran desconfianza. Y esa parte de la transparencia es la parte que nos va a dar a los ciudadanos, y me incluyo porque finalmente soy una ciudadana más, en el querer, en el decir,
Bueno, la investigación se siguió apegada a derecho y lo que me dijeron es realmente la verdad y me quedo con la tranquilidad de que así fue. Y si es producto de una violación de autoridades, pues que lo sancionen también administrativamente, porque hay cierto código de ética y cierta obligación de los servidores, de los que cometen, de los que ayudan en la procuración de justicia, como son los policías, los agentes investigadores, que no deben someter a ningún tipo de maltrato a ninguna persona que es objeto de una detención. Y esa es la parte más importante, porque todos cuando ocurre un delito y un delito importante o trascendente para la sociedad, queremos conocer qué fue lo que pasó. Queremos saber, y no solo en el caso de desaparición forzada, en cualquier caso de algún delito que llama la atención como sociedad, queremos saber que la carpeta esté integrada, que se haya realmente investigado, que realmente conozcamos qué fue lo que pasó. Eso nos da cierta tranquilidad y es lo que se busca precisamente en esto. El derecho de acceso a la información, bueno, yo hoy día hay una apertura ya de los poderes judiciales respecto a los procesos que se llevan ante ellos y que se realizan ante los diversos poderes judiciales de publicar y de publicitar sus resoluciones, claro, siempre que éstas ya sean cosa juzgada, porque se tienen que proteger datos personales que tienden que están relacionados con el delito y que llevan y que buscan apoyar y llegar a una investigación correcta, clara y que nos dé lo que queremos saber y que se pueda sancionar a quien definitivamente fue quien cometió el delito como tal. Entonces, esa es la labor más importante de la Fiscalía y es la labor también, y es parte de la transparencia, de la herramienta de transparencia como tal. El derecho de acceso a la información que está consagrado en el artículo 6º constitucional y que nos permite a todos los ciudadanos conocer no solamente lo que se presenta en los portales de transparencia de las diferentes autoridades o los diferentes organismos de gobierno donde existe un recurso público, no solamente es eso, sino también es poder conocer los resultados, los avances y poder tener mejores herramientas para tomar decisiones en una democracia como la que vivimos en este país. Es una herramienta, la transparencia es una herramienta que te puede llevar a conocer, y han habido ya resoluciones del INAI sobre temas donde dan respuesta de estadísticas. No se pueden dar muchas veces, Fiscalía no te puede dar específicamente los asuntos por los datos personales que se tienen que salvaguardar, que se tienen que proteger cuando son producto de están siendo objeto de una investigación, pero ya podemos conocer, por ejemplo, cuántos hombres, cuántas mujeres han sido víctimas de determinados delitos. Ya nos puede dar una información más específica para conocer y saber qué es lo que se está presentando, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se está generando determinado delito? Fíjate que te pregunto esto porque, por ejemplo, yo me estoy metiendo en este momento a la página de la Secretaría de Gobierno y de la Ciudad de México y particularmente al portal que tiene que ver con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Y el portal está muy bonito, vienen teléfonos, directorio y demás, pero si yo quisiera saber aquí en un ejercicio de transparencia proactiva, ¿cuántas personas se tienen registradas como desaparecidas en la Ciudad de México? No lo veo, cuando debería de ser un dato abierto, ¿sí? Y no lo veo. Entonces tendría que buscar o directamente irme a una solicitud de información pública, ¿no? Por ejemplo, el dato de los 90,000 desaparecidos en todo el país no se obtuvo de portales de transparencia, se obtuvo de una investigación que hicieron organizaciones y otras entidades y se sacaron cifras que de hecho son estimadas, no es una cifra que puedas tener un dato concreto así, sino que hasta se presume que pueda ser mayor, ¿no? Es por eso que te hago esta pregunta en materia de transparencia. O sea, realmente el portal que te estoy señalando está muy bonito, ¿no? Viene el tema de transparencia, que ya sabemos que son meramente todas las obligaciones que marca la ley, que se llame, lo sé de memoria, y tú también. Y que bueno, si quisiéramos tener ahí datos más específicos sobre la gestión del ente, pues tal vez nos podemos meter, pero vamos a encontrar
pues tal vez el presupuesto, su normativa y otra serie de cosas, pero de manera específica en cuanto a las acciones, creo que no hay mucho. Viene el tema de atención ciudadana, que te remite a un sistema unificado de atención ciudadana donde puedes realizar cualquier tipo de trámite en general. Pero uno quisiera de manera específica en esto que me dijeran, por ejemplo, los trámites que señala la ley, ¿no? ¿Qué tengo que hacer de manera específica en el caso de la Ciudad de México cuando desapareció aquí una persona, ¿no? A lo mejor hay otros mecanismos que no los estoy viendo en este momento, ¿no? Pero en sí, en el portal, te remite a un portal muy genérico, no específico, ¿no? Y así habla de la Secretaría de Gobierno, trámites, servicios, convocatoria, o sea, otras cosas, ¿no? Un tema de derechos humanos, por ejemplo, que te dice qué son los derechos humanos y otra serie de cosas. Viene lo del mecanismo de prevención y protección a periodistas, ¿no? Y te remite a otro portal, pero en sí a lo que voy es que ahí se dedica a darte noticias sobre todo esto. Vienen muchas noticias y cosas así, pero el portal está muy bonito, pero realmente carece de esa parte Información. objetiva y sustantiva de lo que significa el tema de la desaparición, que te vinculara, por ejemplo, a la fiscalía especializada, al trámite que tú tienes que hacer. Eso es lo que yo siempre les he dicho. En materia de transparencia, tu portal debe ser muy específico, no debe ser tan genérico. La gente necesita entrar a tu portal porque para evitar, por ejemplo, en este caso, el via crucis que representa ir a todas las unidades de gobierno que tendrías que acudir, ¿no? Por ejemplo, a las fiscalías, o sea, sí, tratar de agotar aquí el mecanismo de información para que la persona pudiera de manera concreta hacer lo que tiene que hacer en este tipo de casos, ¿no? El portal está muy bonito, hago la crítica, pero no ayuda. Si yo tuviera en este momento un caso así, no me va a ayudar, me va a remitir a un trámite general, no me remite, te insisto, al proceso de generar, obviamente tal vez no se pueda presentar por aquí una denuncia en estos términos, o tal vez sí se podría iniciar una carpeta y después acudir a la fiscalía especializada, no sé, otra serie de cosas que pudiéramos llevar a cabo, ¿no? Fíjate que en cuanto a eso, el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda, Ujú. ese sí lo tiene y te va guiando también cuáles son los trámites que tienes que hacer y te da las herramientas, viene una guía para familiares y personas juzgadoras, el Está modelo de perfecto. amparo contra desaparición forzada. Me parece que ese portal que estás revisando sí tiene varias carencias y sí sería importante que se modifique porque es como bien dices, el primer contacto del ciudadano, de cualquier persona en la Ciudad de México que necesita ejercer o solicitar que se le imparta, que se llegue a una justicia, ¿no? El acceso a la justicia. Y aquí este Sí, otro portal sí está un poquito, sí está más, más completo, ¿no? Sí viene la parte de la normatividad, cuáles son los trámites que tienes que hacer, vienen formatos, pero es el de la Comisión Nacional de Búsqueda. no, No es en este local no, que estaría muy bien que los locales remitieran, por ejemplo, al nacional, bien. supongo que sí lo hace, debe traer algún vínculo, aquí lo estoy tratando de buscar y no lo encuentro, ¿no? Dice portal de datos de la Ciudad de México, te remite a un portal en general, sitios relacionados, la navegación, pero debería tener un vínculo, ¿no? Te repito, no sé si no lo tiene aquí o yo no lo encuentro, pero debería tener, por ejemplo, un vínculo al portal nacional, ¿no? Que dices Sí, que el portal nacional sí es mucho más sí es completo, más ¿no? completo, sí es más Entonces, completo. fíjate que, bueno, pues aquí hacemos un llamado muy respetuoso desde el ámbito de la transparencia para que los portales, sobre todo los locales, hagan ese trabajo. Es a lo que me refería cuando te decía, a veces el ser juez y parte, ¿no? Yo he estado, formo parte de mi personal forma parte de la desaparición forzada y por otro lado creo un mecanismo para combatirla y para remediarla. Y muchas veces esos esfuerzos se contraponen, esos esfuerzos chocan y resulta que, bueno, pues realmente yo como Estado sí me interesa o no me interesa este tema, ¿no? O sea, ¿qué hago para que no suceda por parte del Estado, pero también qué estoy haciendo para que si ya sucedió, se evite que suceda? Entonces, te digo, son esfuerzos que se contraponen, que chocan y que muchas veces no se logra el objetivo, ¿no? Bueno, pues Fíjate que es también. interesante, valdrá la pena hacer una revisión a todos los portales de comisión, de las comisiones nacionales de búsqueda y a lo mejor
hasta homologar, ¿no? Porque finalmente todas vienen derivadas de la Comisión Nacional, aunque están de acuerdo a las legislaciones estatales, pero sí deben ser una herramienta, como bien dices, de transparencia abierta, que dé más herramientas a las personas, ¿no? Para poder conocer y para poder ser guiadas ante una situación de este tipo. Mira, ya vimos, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y tengo aquí una serie de preguntas que, bueno, el tiempo es implacable en estas cosas. Todavía tenemos tiempecito, no te presiones. Pero bueno, ya vimos qué es la desaparición forzada, ¿no? Y en este sentido, eh, qué significa también, ¿no? Esta desaparición, cuando, eh, podríamos hablar entonces de cuándo cesa la desaparición forzada. Pues hasta que se encuentra la persona, ¿no? Como tal. Ok. Porque mientras no se encuentra, la persona es víctima de desaparición forzada. No se le puede declarar como muerta. No, te decía, en todo caso son declaraciones de ausencia en términos del Así Código es. Civil. Así es. Oye, y bueno, ya tenemos ubicado, ahorita en lo que nos has platicado, tenemos ubicado lo que es a nivel local y a nivel nacional, la ley y la comisión y los mecanismos que se han creado, ¿no? Ahora, hablando en materia internacional, ¿tienes algún conocimiento, algún dato sobre cuáles son las convenciones internacionales que de manera específica generan protección contra este tipo de desaparición y de acuerdo al sistema interamericano también? Sí, mira, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de muerte no concretizada cuando se refiere a desaparición forzada. La ONU, a través de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, proclamó el 24 de marzo como Día Internacional para el Derecho a la Verdad y está totalmente relacionado con el tema de desaparición forzada. El Comité Internacional de la Cruz Roja menciona que a medida que pasa el tiempo, disminuya la posibilidad de que regresen las personas que están desaparecidas. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una participación muy importante en este tema. Tiene una participación muy activa, muy importante. En cuanto a la comisión, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ha hecho una serie de diversas manifestaciones sobre el derecho a la verdad de los familiares, sobre conocer qué fue lo que ocurrió con las víctimas. Este se ha reconocido como un derecho autónomo y le dio esta distinción o esta definición el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que tiene su primer informe en 1981. Y bueno, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, tiene una especial relevancia sobre el tema. La Corte Interamericana ha resuelto algunos casos como el caso Gómez Palomino versus Perú, en el que básicamente se busca que el derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares. Esto sí te los estoy leyendo para que sea más claro a todo tu auditorio. Estas comisiones que tienen una importancia verdaderamente relevante. El derecho a la verdad en América, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe realizó, ahí señala que de manera complementaria a los procesos judiciales, las actividades llevadas a cabo por las comisiones de la verdad, que este es un tema muy importante, todavía no se establece en México las comisiones de la verdad y que son de especial importancia y que esperamos que pronto se establezca, porque tienen un trabajo muy importante sobre las violaciones de derechos humanos, tomando en cuenta el marco histórico, social, político, el reconocimiento y dignificación de las experiencias de las víctimas, la fuente fundamental de información, tanto para el inicio y continuación de procesos judiciales, como para la elaboración de política pública y mecanismos de reparación adecuados. Las comisiones de la verdad o esclarecimiento histórico tienen una especial importancia que la Corte Interamericana le dio y está derivada de un caso que es el caso Osorio Rivera y Familiares versus Perú, donde se le otorga un valor probatorio especial a los informes de las comisiones, precisamente de la verdad, de las comisiones de verdad. También se tiene otro caso importante de la Corte Interamericana, el caso Ansualdo Castro versus Perú,
en el que se define que existe una sociedad democrática que conozca la verdad sobre los hechos graves de violaciones de derechos humanos, pero de divulgar los resultados de los procesos penales y de investigación, y la creación por parte de los estados de las comisiones de verdad como parte de sus obligaciones de garantizar este derecho. La Comisión Interamericana reconoce el funcionamiento de diversas comisiones de verdad en Latinoamérica y que, bueno, han tenido una importancia y precisamente por la complejidad de estas situaciones, ¿no? El artículo 18 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, hecha por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en su 62 periodo de sesiones o 62º periodo de sesiones, parte del informe del Grupo de Trabajo sobre la impunidad en los casos de desaparición. Entonces, en materia, en el ámbito internacional, hay una amplia, hay casos, hay una cantidad muy importante de casos, hay una participación muy importante que viene de la Organización de las Naciones Unidas y que viene teniendo una participación activa de la mano con la Corte Interamericana y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el comité, ¿no? La ONU, el Comité Sí, contra la el Comité Desaparición de Forzada. Desaparición Forzada, por supuesto, que además es resultado también del tratado donde se estableció el investigar las desapariciones como tal. Sí, totalmente de acuerdo, que es sumamente relevante. Oye, ¿qué aspectos deben tener en cuenta entonces los estados para cumplir con, con estas obligaciones que les marca la normativa internacional? Tienen que, primero, bueno, pues tienen que legislar de acuerdo a las leyes nacionales que ya están establecidas como tal, la ley general que acabo de mencionar, existe de desaparición forzada y que tienen que ser acorde, o sea, al final tienen que ir, la estatal tiene que ir de la mano de la general y a su vez de la Constitución y de los tratados internacionales, porque precisamente esta comisión de desaparición forzada que se estableció en Ginebra, Suiza, en 2021 tiene alguna participación importante en casos de México en este año, pero que finalmente es donde se le solicita su intervención en algunos casos, no solamente de México, digo, de los diferentes países pueden acudir a esta comisión para que intervenga. Ellos pueden mandar un grupo de expertos a investigar las situaciones que se están presentando en los diversos países o pueden hacer las investigaciones desde allá para intervenir y solicitar a las autoridades de los diferentes países la información y poder apoyar a conocer la verdad histórica, jurídica sobre el delito cometido, ¿no? Oye, ¿y qué obligaciones tienen entonces los estados en relación con las víctimas? Tienen la obligación de dar un acompañamiento a las víctimas, de dar apoyo, de darles asesoría, de acompañarlos, de darles apoyo psicológico, de orientarlos tienen que ser su principal obligación es acompañarlos hasta llegar a conocer y tener las resultas de la investigación de su familiar desaparecido. Ok, entonces podríamos ir cerrando, bueno, no cerrando, sino concluyendo en relación con este tema que derivado de las convenciones, las autoridades tienen primero que legislar en la materia y legislar no solo para establecer mecanismos de búsqueda y de apoyo, sino también para sancionar a quienes incurran en estos aspectos y tratándose de servidores públicos, pues sancionar en todos los ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista civil, en la reparación del daño, bueno, más bien en las indemnizaciones que se considere, porque la reparación del daño se haría también en materia penal, ¿no? Independientemente de la sanción penal y administrativo, ¿no? O sea, inhabilitar, por ejemplo, a un servidor público para el cargo, separarlo, exactamente, todo esto. Sí, porque final, por ejemplo, y esto lo podemos también ejemplificar con las
resoluciones que emiten las comisiones de derechos humanos, que muchas veces la Comisión Nacional, que si bien es cierto, no son vinculatorias, estas recomendaciones sí llevan a indemnizar, por ejemplo, los gastos funerarios cuando son cuestiones de excesos de las autoridades, el apoyo de psicológico, el acompañamiento psicológico, lo de la expectativa de vida, el plan de vida que tenía la persona que fue objeto de una violación y toda la parte que se le debe apoyar a sus familiares, que muchas veces las repercusiones son mayores. Ese tema de la reparación del daño es muy importante, porque la reparación del daño, si bien viene derivado de una sanción penal, está totalmente relacionado con el tema civil, porque la reparación del daño es un tema 100% civil que viene de obligaciones. Y también no podemos separar de que la reparación del daño no siempre es económica, no siempre se materializa en el dinero, ¿no? Yo alguna vez me preguntaba, ¿y cuánto implica que te repare el que tu familiar está desaparecido y ya no lo vas a ver? También parte del dignificar a la persona desaparecida, se han dado esas resoluciones donde se ordena al Estado ir a los lugares donde se han cometido los delitos, esclarecer y dar unas disculpas públicas, porque muchas veces se maneja, como el caso del campo algodonero, se decía que las mujeres eran porque se dedicaban a otro tipo de actividades y lo que pasó es que el perfil de quien cometía el ilícito buscaba a ciertas mujeres con ciertas características, las desaparecían, las mataban y después aparecían los cuerpos de las mujeres mutiladas, muertas y demás. Y parte de la sanción que se le dio al Estado mexicano fue ir, develar una placa, pedir unas disculpas públicas y explicar cuál fue la razón de lo que se dio, porque finalmente no era como se estuvo manejando muchas veces, que era un delito hasta cierto punto que las mujeres lo habían propiciado, sino realmente obedeció a una situación especial que se fue configurando dentro de las propias circunstancias. Y como hay otros más donde sí se debe, por parte de la dignidad de la persona, esclarecer. Algunas veces salen y dicen, no, es que está desaparecido porque era una persona que se dedicaba a actividades ilícitas. Es la primera información que surge y circula. Cuando después, ya que se tiene toda la investigación completa, ya que se tiene unas resultas, hasta una sanción penal incluso, se debe decir porque la persona ya no está, pero sus familiares sí, y sí se debe decir no se dedicaba a ciertos delitos, no se dedicaba a actividades ilícitas, no a ciertos delitos, o no estaba cometiendo delitos, sino estaba en alguna cuestión de trabajo, en alguna actividad profesional, ejerciendo su simple ejercicio perdón por la repetición, ejerciendo su libertad en trabajo, en expresión, como los periodistas que ejercen la libertad de expresión estaban haciendo su trabajo y son víctimas de desaparición forzada y es ahí donde sí se debe esclarecer para dignificar a la persona que ya no está, porque ya no está, ya no tiene manera de defenderse, ya no tiene manera de decir no es así, fueron estas circunstancias y esa es una parte fundamental que se debe cubrir con las resoluciones que se emiten sobre el tema y con las investigaciones. Pues te voy a hacer una pregunta demasiado obvia, pero que me gustaría escucharte. ¿El derecho a la verdad es para la víctima o las personas alrededor de la víctima? ¿O es para todos? Yo creo que es para todos. Más bien, es un derecho para todos. Es un derecho para dignificar a la víctima y a sus familiares. Está totalmente relacionado con lo que estamos comentando, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, por eso te decía que era obvio, pero me parece que sí, No, efectivamente. Desde sí, luego, la persona desaparecida tiene derecho a que se le haga justicia y a que se sepa qué pasó con ella, y esto es parte de su derecho a la verdad, a que se conozca en qué circunstancias desapareció y murió, si es el caso, o lo así. que le haya sucedido, ¿no? Desde luego, los familiares tienen derecho a esta verdad para saber estas circunstancias en torno a su familiar, pero también, como dices tú, para cerrar un proceso de duelo,
para cerrar ese proceso, ese ciclo en el que en muchos de los casos, te decía, si tú te pones atrás de las 90,000 familias en este sentido, pues debe ser una pena doble o triple aunada a no solo no saber nada del familiar, olvídate de si está perdido, de si ya no vive o no, sino no sé nada, no sé qué pasa con él, ¿no? Este, y tener esa herida abierta, constante y lacerante, pues debe ser muy complicado. Pero socialmente es algo que nos lastima a todos. No podemos ser indiferentes a este tema, no podemos mantenernos cruzados de brazos, no podemos cerrar los ojos al hecho de que las personas desaparecen en nuestro país y que el Estado además forma parte de esa gran desaparición, ¿no? O sea, nos queda claro que hay otros factores como el narcotráfico, como otro tipo de circunstancias, el mismo tránsito o tráfico de personas y otras, la trata de personas también. O sea, no cerramos los ojos a que hay todo un tema de delito atrás de esto, pero el hecho de que sea el Estado también el que forme parte de esta gran cantidad de desapariciones nos preocupa. ¿Por qué? Claro. Porque se supone que la función, una de las funciones primordiales del Estado es proteger a los ciudadanos, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda esa función? Por eso es que saber qué está pasando, cómo pasa y por qué pasa, ¿no? E implementar los mecanismos para que esto ya no suceda es algo que socialmente nos tiene que preocupar a todos porque pues conocer la realidad de los hechos cometidos por todos los involucrados que te acabo de decir y saber qué sucedió es algo que nos iría sanando socialmente y nos ayudaría socialmente a construir una mejor sociedad, valga el trabalenguas que acabo de hacer en este No, momento, pero muy, ¿no? muy cierto lo que acabas de señalar. Definitivamente es parte de lo que como sociedad debemos de ir disminuyendo o de ir evitando. Y en la medida en que se sepa más cuáles fueron los motivos por los cuales una persona fue víctima de una desaparición forzada, van a poderse establecer mejores prácticas, políticas y hasta por parte de cada uno de nosotros, dijera yo, medidas de protección, si quieres, en cuanto a no ser víctima de este tipo de delitos. Porque vamos a poder ir estableciendo mayor, pues, sistemas de protección, como todas las situaciones que se presentan y que ya se conoce cuáles son los elementos o las situaciones por las cuales se dan, se pueden evitar. Porque además no solo son las mujeres, es niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores. O sea, es un delito que no tiene una especificidad de cómo se debe, cómo se comete. O sea, cualquiera de nosotros, de todos los que integramos esta sociedad, podemos ser víctima de este delito. Y eso es lo Sí, más importante. sí, la verdad te digo, y es preocupante, ¿no? Por eso conocer qué está pasando y cómo pasa, por qué pasa y qué se está haciendo para evitarlo, que te repito, los portales oficiales son escuetos en ese sentido también, ¿no? Las acciones, salvo el que mencionas, pero yo creo que en el tema de transparencia debería de colocarse ahí qué acciones se implementan. Ya no nos está dando tiempo mucho, o si quieres aportar brevemente algo sobre conocer, por ejemplo, en este análisis que tú dices a los portales, conocer presupuestalmente cuánto se está destinando de recursos realmente, no solo al mantenimiento de estas estructuras, que eso me queda claro que cuesta, sino aparte de ese dinero que estamos invirtiendo en el mantenimiento de estas estructuras, llámese fiscalías, llámese comisiones, llámese todo lo que tiene que ver alrededor de esto, cuánto dinero de manera efectiva se está invirtiendo en el lograr el objetivo sustantivo de estas dependencias, de estos entes, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo alrededor de todo esto? Creo que es algo interesante. No se advierte, te lo digo en el portal, al menos que te metas a hacer un análisis de cada una de las fracciones de transparencia para ver cuánto presupuesto tiene destinado, por ejemplo, la comisión que te acabo de decir de la Ciudad de México, meternos y ver realmente cuánto gasta. A veces creemos que el que se nos diga cuánto cuesta una dependencia ya es suficiente para transparentar lo que está haciendo y no es así. Hay que irnos a realmente cuánto gasta de manera efectiva en su función sustantiva, sobre todo en funciones sustantivas como esta, que tienen que ver con esa circunstancia
de llevar a cabo acciones para lograr, eh, pues no solo abatir, sino coadyuvar con las familias en encontrar a las víctimas de desaparición y también en lo que representa este gasto para hacer efectivo en nuestro país un derecho tan importante como es el derecho a la verdad en el caso de desaparición forzada. Y es ahí que nuestro tema converge por eso y se llama así, desaparición forzada, derecho a la verdad y transparencia, que todo esto va de la mano. Y lo que encontramos, tristemente en los portales, te decía, a menos que tú que eres tan experta en todo esto, te metas a hacer un análisis, ya tienes ahí para otro libro, ¿no? Yo te sugiero que hagas otro libro al respecto O para un poder. artículo, por lo menos un artículo valdrá la pena, porque sí es importante lo que tú señalas, muy puntual, que los portales, esos portales de transparencia son parte de la relación que tiene que haber entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Esa transparencia abierta que le llamamos y esa transparencia proactiva. El conocer cómo está y que sea una verdadera guía para que también no hayan tantas preguntas y más que las preguntas faciliten al ciudadano el acceso a las instituciones y realmente sean herramientas que coadyuven y que puedas entrar y encuentres toda la información que necesitas, porque como son situaciones que no sabes en qué momento se presentan, y hoy con tanta tecnología, y para eso están los portales que realmente te brinden toda la información necesaria, a dónde vas a acudir, qué vas a hacer, una línea telefónica, los pasos jurídicos que tienes que seguir, cuáles son las dependencias que tienes que ir, cuántas horas tienen que pasar para poder que se genere una alerta AMBER, cuánto tienes tú que, todos los trámites que hemos estado comentando aquí, que se digan en estos portales. Ese es un tema muy interesante. Hiciste una acotación que no, yo debo confesarlo, no había reparado en ella. No creo que de para un libro, pero sí para un artículo que nos pueda servir para tener un panorama y a lo mejor instar a esta ente del gobierno que mejoren sus portales. Sí, yo creo que sí, y sobre todo en este sentido, porque mira, por la magnitud de lo que está sucediendo en nuestro país, estamos hablando de unas circunstancias que tienen que ver con delitos de lesa humanidad. Esto Sí. ya de verdad son violaciones gravísimas, ya no graves, gravísimas a los derechos humanos. Y estas violaciones son a los derechos humanos de todos, porque todos estamos expuestos a este tipo de cosas, ¿no? Violenta también nuestra libertad de tránsito, violenta también nuestra libertad en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí tendría que preocuparnos porque eh, es una circunstancia que en los últimos, no sé, 20 años ha crecido de una manera exponencial que sí nos debe preocupar a todos como ciudadanos. Todos estamos expuestos en cualquier momento a ser víctimas de esto. Yo toco madera en este Yo momento, también. pero sí me preocupa. O sea, no sé, yo me pongo a pensar a veces, mi querida amiga, de qué sería yo capaz en una circunstancia así, y no quiero ni pensarlo, de verdad. O sea, el dolor que me provoca tan solo pensarlo hace que me ponga en el lugar de quienes han sido víctimas de esto, de los familiares de quienes han sido víctimas de esto, y me dé cuenta de lo importante de este quehacer. Por eso te agradezco mucho y no sé si quieras despedirte de nuestro auditorio agregando a manera de conclusión un punto en relación con esto, la importancia, por eso me inquietó y me gustó que tú hayas propuesto este tema y hablarlo, y te dejo yo a ti la inquietud, ya que me hiciste favor de ponerlo en la mesa. Te dejo ahora la inquietud a ti para que se haga un análisis, se haga un artículo que llame la atención acerca de cómo debe hacerse un ejercicio de transparencia proactiva en estos temas, cómo debemos visibilizar la información y el apoyo. Creo yo que aquí puede ser un mecanismo muy importante para el gobierno en el sentido de poner a disposición de las personas cómo encontrar las personas a través de estos mecanismos de transparencia, los links y
los pasos específicos a seguir para, pues, cuando se enfrentan a una circunstancia de este tipo, ¿no? Y también hacer un llamado a todos los gobiernos locales y federal para que coloquen en este tipo de portales, en un ejercicio de transparencia proactiva, toda la información que tiene que ver con esto. Insisto, lo de los 90,000 no lo sacamos de ningún portal, salió de otro tipo de información cuando debería haber salido de este tipo de portales y de este tipo de información. Y yo lo digo no manera de crítica, yo no critico a nadie, simplemente lo ponemos en la mesa como expertas transparentólogas y amantes de estos temas de derecho de acceso a la información, porque sabemos lo que implica el acceder a la información. Y yo podría decir que si no colocas la información en temas de desaparición forzada, como deberías de colocarla en los portales, estarías vulnerando también el derecho de acceso a la información, de la mano del derecho a la verdad, de la transparencia y desde luego en todo un tema que implica violación a derechos humanos en general, ¿no? Entonces, pues yo ahí te lo dejo para que tú, que tan inquieta que eres, te avientes este artículo para que pongas en la mesa y en algún foro, ¿no? Sé que viene la semana los próximos días eventos importantes de transparencia, donde pues hay que poner en la mano, perdón, en la mesa, de la mano de muchas otras voces expertas, estos temas para que se analicen, ¿no? Entonces yo ahí te lo dejo, amiga, y te dejo el micrófono para que te despidas de nuestro auditorio en un tema que nos ha resultado, te dije que el tiempo era implacable y luego si yo no me callo más. Entonces, adelante, amiga. Ha sido un gusto estar contigo, Vivi. Muchas El tema gracias. da para mucho tiempo más, pero sí es importante lo último que acabas de comentar. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de este delito y cuando ocurre, según los datos que se presentan y lo que me ha permitido conocer, hasta donde he llegado en el trabajo de investigación y también por lo que deduzco como ser humano que soy, y me pongo en la situación de los familiares, no debes encontrar ni consuelo, ni bolsillo, ni forma para querer saber qué pasó con tu familiar. Entonces, sí es un tema sensible, es un tema interesante, es un tema que no se debe dejar, que se le tiene que dar una importancia no nada más cuando sucede en un grupo considerado de personas, sino una persona ya que es víctima de este delito, se debe atender, se debe acompañar, se debe brindar todo el apoyo para poder llegar a que sus familiares estén por lo menos tranquilos de saber qué fue lo que ocurrió. Por lo menos, porque ya no te van a devolver a la persona. Ya lo más seguro, cuando ya se considera que está muerto, porque no aparece, transcurrieron los años de la declaración de ausencia hasta la presunción de muerte, por lo menos saber qué fue lo que pasó. Te agradezco el tiempo, ha sido muy interesante tener esta plática contigo. El llamado, digo, sí es un tema para hacerlo, presentarlo en un foro, como bien señalas, puede ser en algún panel de expertos, puede ser en alguna presentación de algún trabajo de investigación, una ponencia, un artículo de revista, pero ojalá esta conversación que estamos teniendo llegue a otros oídos y sea una de las medidas como parte de las políticas públicas que se implementen, que estos portales, como parte de la transparencia proactiva, te generen de manera unificada toda la información que de manera elemental o básica se requiere cuando se presenta una situación de este tipo. Entonces, ojalá no tengamos que llegar a otro momento. Digo, sería muy bueno que producto de esta plática que hemos tenido, se, se volteen los ojos a estos portales, a estas instituciones y se mejore la eficacia en el trabajo que se realiza, porque es un trabajo que definitivamente va totalmente de la mano del ser humano. Es un trabajo que debe llegar y tiene una situación muy especial porque busca saber qué ocurre con una persona, que me parece que es el valor más importante que debe tender a proteger el Estado, a la persona con todos sus derechos que tienen consagrados en la Constitución. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte el tiempo, la interesante plática, toda tu aportación. Siempre es un gusto
tener estos diálogos contigo porque se aprende. Yo me quedo con tarea interesante y con algunas otras interrogaciones que me surgieron a lo largo de la plática, debo decir. Qué bueno que haya este tipo de reflexiones y que pues de eso se trata, de que no cesemos en la construcción y en el mejoramiento de los mecanismos. Yo siempre he dicho que hay cosas hechas, ahorita desde luego que se ha construido y se ha avanzado en este tema, pero nunca hay que estacionarse, siempre hay que ir hacia adelante caminando, buscando que las cosas sean mejores y que se aporte todavía más, ¿no? O sea, y este tipo de mecanismos yo creo que serán perfectos en el momento en que ya no haya que reportar personas desaparecidas, ¿no? O sea, lo ideal es que no hubiera mecanismos de estos porque no tendría por qué desaparecer ninguna persona y menos a manos del Estado, ¿no? Entonces, yo me quedo, mi querida Patti, con esa conclusión. Te agradezco muchísimo que hayas decidido participar con nosotros. Es un gusto para mí, de verdad. Y quedan los micrófonos abiertos para cuando decidas platicar con nuestro público de cualquier otro tema. Y pues yo me retiro, te agradezco, muchas gracias y voy a despedirnos de nuestro auditorio agradeciéndoles como siempre que nos hayan seguido en esta emisión que pues resultó, como les decía al principio, muy interesante en voz de nuestra experta y amiga querida Patricia Ordóñez. Pati, muchas gracias por todo y bueno, pues aquí debemos de quedarnos, querido público, con la inquietud de seguir buscando, de seguir insistiendo, de seguir haciendo un análisis crítico de todos los portales que tenemos, de todos los mecanismos que tenemos de acceso a la información. Yo los exhorto a que los utilicen, a que cuestionen y a que se hagan sabedores de cuánta información hay para ustedes, para que puedan a su vez ejercer cualquier otro de los derechos que deseen ejercer o igual, si no desean hacer nada, también ese es su derecho. Todo en aras de construir y particularmente de acuerdo con el tema de hoy, la verdad, esa verdad que es coincidencia entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere o la fidelidad a una idea, construida por nosotros mismos y que no sea el reflejo o el espejismo de otras ideas que quieran imponernos. El término hay que usarlo en un sentido técnico, en diversos campos, pero siempre, siempre buscando la verdad en todo. Esa verdad que puede ser relativa o absoluta, pero que puede ser nuestra verdad y que podemos acceder a ella siempre de la mano de todo esto, con la finalidad de seguir disfrutando de todos nuestros derechos en un ámbito social de paz, de salud y de construcción positiva. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos en la próxima emisión. Recomiéndennos y por favor sigan distribuyendo nuestro video en todas sus redes sociales. Que tengan muy buenas tardes y hasta pronto. No se pierdan su programa La Lupa todos los jueves a las 5 de la tarde con su servidora Elsa Viviana Peralta. Hasta pronto.